no había grabado. Siempre podemos hablar, ¿cierto?, de esta diferencia de, lo que pasa es que yo siento que la película trata mucho más el amor, ¿cierto? Y olvida otras temáticas, que esas son las que vamos a analizar el día de hoy. Ya, vamos a empezar a compartir, y aquí tenemos el power, ¿cierto? Y como dice aquí, como agua para chocolate. Y vamos a comenzar haciendo la pregunta, porque dice, como agua para chocolate, la cocina como un lugar de vida, de alquimia y transformación. A diferencia, es cierto que lo que tenemos en el libro, perdón, a diferencia de la película con lo del libro, lo que sí no se recalca, por ejemplo, en la película, nunca se nombra que es como agua para chocolate. Y esa es la diferencia, No. una de las grandes diferencias que existe entre la película y el libro, porque el libro nos muestra, nos explica qué es como agua para chocolate, y hay una cita y nos explica qué es estar como agua para chocolate. ¿Alguien sabe qué es eso? Hola Martín. ¿Qué es como estar como agua para chocolate? Era Era como derretido, algo así. de la receta de los capítulos, ¿no? Que cada capítulo tiene una fecha y una receta, ¿no? Y lo de... Ay, no recuerdo qué más. Pero es como por ahí, como lo que está diciendo ahí el Agustín, que estar como agua para chocolate. ¿Cómo tiene que estar el agua para derretir el chocolate? Caliente. Caliente. ¿Y Uy, uy, uy. ¿Y cómo es Y el te libro? estás siempre caliente. Estar como con rabia. Morir de rabia, sí, no sé. Es como que en realidad lo que es muy metafórico igual eso es lo que tiene el libro. Nos entrega muchas metáforas, hay que hacer muchas interpretaciones, y una de esas partiendo con el nombre, que es estar como agua para chocolate, y es lo que viven los personajes en realidad, que es estar como agua para chocolate. Y fue uno de los detalles en realidad que yo olvidé cuando yo pedí este libro para que lo leyéramos, cuando hice la lista el año pasado, porque yo leí este libro en enseñanza media y lo leí en la universidad, pero había olvidado estos detalles de que era estar como agua para chocolate. Ya, yo solo me acuerdo, yo quería recalcar otras cosas que tenían más que ver con la unidad, y este libro las refleja completamente, ¿ya? Entonces, como que esto va a ser lo único, el episodio que vamos a nombrar, que va a ser como estar como agua para chocolate, pero igual ustedes son ciertos, son todos grandes, segundo Ya, medio, profe, 16 años, y vamos a puedo, tratar. puedo, puedo confirmar de que la página 47 fue como la página más impactante. ¿Qué decía la página 47? Era cuando Pedro se encerró con Tita en el baño ¿En el de la granero? madre. Ah, en el Sí, baño. sí. Y, ¡oh, Dios mío! En Profe, el... me quedé como en la cabeza en la pared. ¿Habían leído algo así antes? No, profe, fue muy bueno. Eso es lo que estaba hablando, por ejemplo, con el otro curso, porque tuvimos la clase ayer, y me decían, profe, me dio rabia porque estaban toda la novela se describió todo con lujo de detalle, qué querían, qué no querían, ¿cierto? Estuvieron toda la novela como agua para chocolate, y cuando fue la hora de los cubos, no hubo más detalle que eso. Y Sí, como que profe. ahí se sintieron más defraudados porque querían detalles, los morbosos. Ah, no, yo estaba re chill, yo estaba, ojo. Ahí el Benjamín me dice muy explícito a veces. Por eso estamos diciendo Sí. que vamos a tomarlo con la Muy altura de lésbico mira, algunas veces. con la altura de mira que corresponde este libro de ustedes como jóvenes de 16 años, que vamos a tratar estas temáticas. Ahora, vamos a obviar un poco todo ese tema, este tema morboso que estábamos hablando al comienzo, para ir a hablar a mí lo que me interesa más que nada es el tema, cómo lo vamos a abordar desde la unidad. Recuerden que la unidad, ya Fernando, lo estábamos esperando. La unidad es de identidad, ¿cierto? Identidad, exilio, migración, etcétera, ¿cierto? Y esas son las temáticas que son el fuerte de este libro y donde se ven retratadas. Y sobre todo, la literatura latinoamericana. Por eso el objetivo de esta clase es analizar, ¿cierto? La lectura complementaria
como agua para chocolate de Laura Esquivel. Ya. Y vamos a reflexionar un poquito observando este video. Ya voy a compartir el sonido. Y vamos a escuchar un poquito este video y vamos a comentarlo un ratito, ¿ya? Y en ese tiempo no había... Como en ese tiempo salían las personas a trabajar, tocaba envolver en hojita de plátano y en ese tiempo no había vasija plástica, no había nada para llevar uno. No era que le iban a dar a uno pan. No conocía uno el pan. El arroz lo conocía pues allá, pero el arroz lo conocía uno, pero pues allá cuando eran fiestas, los días santos. Entonces esas señoras salían, tan pronto llegaba un bus iban a ofrecer la gallina. Y como se sabía qué horas pasaba el tren, cuando bajaban hasta la estación. Entonces, con el tiempo, se fueron instalando, ellas se sentaban ahí en el parque. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Porque la idea de esto es darnos No cuenta, entendí ¿sí? nada. Ajá. Ya, pero por ejemplo, la idea de esto es darnos cuenta, por ejemplo, que aquí miren, ¿quiénes están alrededor de esta cocina? No conocía uno el pan. El arroz lo conocía pues allá, pero el arroz lo conocía uno, pero ¿Quiénes son las que están alrededor de esta cocina? Y es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos como agua para chocolate. ¿Quiénes son las personas que están alrededor de la cocina? ¿Alrededor o adentro? Adentro, ¿cierto? Adentro de la cocina. Tita y Nacha. ¿Cierto? Que están las mujeres como preservadoras de la identidad cultural en realidad. Aquí estamos hablando, este video nos comenta un poco sobre la identidad cultural, la identidad gastronómica, cómo rescata nuestra identidad cultural. Estamos en torno a esta cocina. Y esto es lo que este es el fuerte de este libro, y en esto es lo que nosotros vamos a enfocarnos, más que sobre el amor que existía entre Tita y Pedro, ¿cierto? Este amor que no podía ser correspondido, sino que este libro como identidad cultural. Porque como ustedes mismos me decían, este libro está dividido, ¿cierto?, en meses, y cada mes corresponde a una receta también, una receta que nos demuestra la identidad cultural de este pueblo mexicano. Sí. Y se ve también reflejado cuando, por ejemplo, los que vieron la película o los que han leído el libro se daban cuenta que a veces Tita tenía a alguien que le decía qué hacer. Y era Nacha quien la estaba guiando. Porque Nacha le estaba entregando todos sus conocimientos, y antes que Nacha hubo otra abuelita, y antes de ti hubo otra persona más, porque este conocimiento se va pasando de generación en generación. Y esto es lo bonito que tiene el libro, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de ustedes, por ejemplo, qué situaciones familiares ustedes tienen y qué es central en la comida, como que ustedes se juntan a comer algo. La cena de Año Nuevo. Ya, sí, es cierto, como que uno en el Año Nuevo trata porque a veces no siempre uno puede almorzar con toda la familia completa, ¿cierto? No se puede siempre. O el papá está trabajando, la mamá está trabajando, o a veces son separados, o no está mi abuela, que mi abuela es importante, no está conmigo al lado. Pero para el Año Nuevo suele la gente juntarse, ¿cierto? A tener toda esta cena bonita, ¿cierto? Y se junta la familia. ¿Y ustedes tienen alguna, en sus casas, alguna tradición culinaria? Yo no, profe.
¿No? ¿Ningún Agustín? ¿Alguno de ustedes tiene alguna tradición? ¿En algún instante, en algún momento que se No. junte la familia como a hacer algo? Mi cumpleaños. Pero se murieron mi abuela, así que ya no. 18. ¿Para el 18? A mi familia nos juntamos en las fiestas patrias, fin de año, así. Ya, perfecto, pero hay una tradición, por ejemplo, en mi casa para el verano hacemos humitas y como que en el trabajo de la humita estamos todos. Ya, por ejemplo, a mí me toca picar el choclo, ya, picarlo y molerlo. Mi abuela llena la humita, mi mamá la echa a cocer, mi hermana hace los cordelitos para amarrarlo, como que todos trabajamos en eso. Mi hijo tiene que cortar el choclo y empezar a sacar la hoja, como que todos trabajamos en función de esta gran comida, como que es una tradición. ¿Ustedes no tienen algo así? Yo, ¿cómo se llama esta cuestión? Que normalmente para el 1 de noviembre ¿Ya? vamos al sur, porque ahí está como casi toda la familia que murió de Ajá. parte materna. Y ¿Ya? ahí se cocina y toda esa cuestión y se hacen cosas ricas. Ah, ven, eso también eso Es es como una bien parecido a tradición. lo que pasa en México igual. Claro, que se juntan para el Día de los Sí, Muertos. sí. Ya, qué bonito, ya bien, eso es una tradición culinaria, ya una tradición, ¿cierto? Que como que, y esto identifica a nuestra familia, no hace particular, no hace ser distinto, y toda la familia se une en torno a esto, y se une en torno a este alimento también. Esto es lo particular que tiene este libro de Como agua para chocolate, por ejemplo, cuando tenían que cortar la trenza, ¿cierto? Cuando tenían que llenar el chorizo, y eran tradiciones que ellas mantenían y que la cultura se estaba manteniendo y se estaba pasando de generación en generación a través de la mujer. De la mujer. Exacto. Aquí vamos a hablar un poquito de la vida y obra de de Laura Esquivel. Laura Esquivel, la escritora, ¿cierto?, de Como agua para chocolate, nace en 1950 y aún está viva. ¿Ya? Ella es escritora, es guionista, ya, ¿What? dramaturga. Dígame, Agustín. ¿Sigue viva? Sí, pues, Ah, dramaturga, que, es docente y también se ha dedicado estos últimos años a hacer política en México. es que la mayoría de los que dan autores de libros están muertos. Sí, no, ella continúa entre nosotros. Sí, Como agua para Ojo. chocolate fue publicado en el 89. Entonces, yo nací en el 90, tiene 31 años este libro, no es tan antiguo tampoco. Wow. Ya sus principales obras, aquí tenemos Como agua para chocolate, que fue en el 89, La ley del amor en el 95, Íntimas suculencias en el 98, Estrellita marinera en el 99, El libro de las emociones en el 2000, y Tan veloz como el deseo en el 2001 y La Malinche en el 2006. Todas estas películas, todos estos libros están basados siempre y nos van demostrando que tienen esta particularidad de mostrar la identidad cultural, ¿ya? Y, por ejemplo, tiene este que se llama La Malinche, que utiliza un personaje histórico y retrata su historia. Laura Esquivel ha trabajado en muchas como guionista y también ha trabajado en el cine, ella mucho. Y Como agua para chocolate, ella lo escribe, cuando lo escribe, dice que lo hace para ella. Nunca fue su idea publicarlo. Solo lo escribe para ella porque algún día le gustaría verlo en el cine. Pero después ella finalmente lo publica. Influencias porque ella, cierta influencia de la escritura de Laura Esquivel. ¿Ya? Laura Esquivel es conocida como, profe, ella ya no ha escribido últimamente, pero sí en cuanto a política. Dice, Laura Esquivel es conocida como una de las autoras más representativas de la narrativa hispanoamericana más reciente. ¿Cierto? Porque estamos diciendo que es de influencias de mucho más actuales, ¿cierto?, que otros libros, ¿ya? Por eso ella es muy famosa en torno a eso, a esta literatura hispanoamericana. No hay quien no hable de Laura Esquivel, ¿ya? Este libro se tradujo a muchos idiomas y por ende de tan envergadura que fue su fama, se llevó a cabo al cine, ¿ya? Superadas las limitaciones de las primitivas novelas regionalistas y los años del boom, esto es lo que hablamos el lunes. ¿Se acuerdan que el lunes hablamos de la novela una de las características de la novela de Hispanoamérica, ¿cierto? Dijimos que trabajaba mucho en la novela realista, ¿cierto?
que decía mucho lo que estaba sucediendo en mi situación país. Quiero demostrar lo que sucede en mi país, en América, en mi región y cuáles son mis problemáticas que existen, ¿cierto? Y ahí vimos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Santa María de las Flores Negras, un libro que retrata, ¿cierto?, fielmente la realidad, nos transporta a los valores de la Pampa, a las situaciones, a lo que vive la gente que trabaja en la Pampa, ¿cierto? Y nos describe con lujo de detalle todos los lugares que ellos frecuentan, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa en esta literatura de esta época, ¿ya? De que en los años 60, cuando estaba todo este asunto de la novela regionalista, y el boom latinoamericano, porque la idea de demostrar esto, así como fielmente a la realidad, era que la novela o la literatura o el arte se convirtiera en un arma. Por eso a ese periodo se le llama el boom latinoamericano. El boom es una onomatopeya, el boom es un disparo, ¡pum! Eso significa el boom latinoamericano. El boom es una pistola y un arma, ¡pah! Y en ese tiempo era considerado así. La literatura, las novelas, el arte era un arma y la única arma de denunciar todos los conflictos que estaban sucediendo en mi país, en mi región, en mi continente. Y esto es característico de Latinoamérica. Ya no existió esta forma de escribir. El boom latinoamericano es de aquí, es nuestro. ¿Ya? Nadie en otro país, en otro continente lo trabajó. Ya, entonces dice que Laura Esquivel escribe aún mejor que los escritores de la novela regionalista. Ella utiliza mucho mejor todas estas estrategias que se trabajaron durante esta época, ¿ya? Y ella pertenece a una nueva generación de escritores que trata de reducir la complejidad técnica iniciada en estas obras. Y crea que ustedes puedan acceder también más fácilmente a este tipo de lectura, porque eso es lo que pasa con estas novelas que son, por ejemplo, de regionalista o del boom, que a veces quieren retratar tanto la realidad que a veces retratan muy bien también el lenguaje, y resulta que no lo entendemos. Y eso es lo que nos pasó también, como a veces que es cierto que cuando estábamos leyendo Santa María de las Flores Negras, a veces nos costaba entender la lectura porque no entendíamos los modismos, a pesar de ser nosotros chilenos. Sí, no. ¿Cierto? ¿Ustedes no vieron alguna vez una teleserie que daban en el 11 que se llamaba Doña Bárbara? Yo la No, vi. yo no la vi, profe. Yo no la vi. No vio pero aquí vio la Doña Bárbara, la Ignacia. Yo le quiero decir que Doña Bárbara está basada en un libro. Ojo. Mire. Ella es la Profe, yo que no. pasa así que la violaron y después era mala y todo eso. Sí, Doña Bárbara es uno de los ejemplos más vivos de la novela regionalista de América Latina, que es escrita por Rómulo Gallegos. Y nos demuestra, por ejemplo, todas las evidencias de México, ¿cierto? Porque a Doña Bárbara era una mujer que la violaron. Bárbara significa barbaridad. Ella es todo lo salvaje que podía ser. Y venía este hombre, ¿cierto? Que significaba, él era la civilización. Y él quería domesticar, ¿cierto? Quería como que poner en su lugar a la Bárbara. Pues. Y esa era una de las complejidades de la época. De esto eran una de las temáticas que se hablaban. Y que se quería denunciar. Yo me acuerdo cuando la daban era chica, tenía como 7 años. Sí, y esto demuestra, y está basada en un libro, ya que era Doña Bárbara. Y esto era una de las, por ejemplo, por eso se empieza a escribir, habla mucho de esto de que ella, Laura Esquivel, toma todas estas ideas, pero las lleva aún más allá, las trabaja aún más allá, ¿ya? Pero Laura Esquivel toma esto que se llama realismo mágico. Y no sé si se dieron cuenta mientras estaban leyendo que habían cosas que pasaban que no tenían ni pies ni cabeza, pero ni ustedes ni la escritora se las cuestionaron. No. ¿No se dio cuenta que habían cosas extrañas que estaban sucediendo? ¿Cómo? O sea, cosas como irreales. Ajá. No.
¿Ve? Dice, o sea, Sí, como cuando apareció el fantasma de la madre, amenazó a la hija y atacó a la pareja. Ah, no, sí, claro, yo tengo un Y poco cuando de esa comenzó a hacer duda. fuego y las nanas dijeron, ay, yo por ahí no paso. Sí. eso, eso Eso es, yo tengo una pequeñita duda con dígame. el libro, que era un poco confuso con el tema del tiempo. Ah, ya, sí, vamos a hablar eso. Ya, vamos a hablar un Y poquito de eso. era confuso. Ya, vamos a hablar un poquito de eso. Ya, vamos a ir con el realismo mágico ahora. Dice, este realismo mágico es quizás una herencia más destacable en esta obra, pues Laura Esquivel es capaz de mostrar cierto lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común dentro del desarrollo de sus personajes. Ella muestra cosas irreales y ustedes ni siquiera se lo cuestionaron porque era todo tan normal. Y esto No, yo es solamente realismo me mágico. cuestioné lo de la madre. Chiquillo, en la primera página cuando nace Tita, ¿cómo nace? En la cocina. En la De una Llorando, forma cocina. ridícula. Y ¿Por que qué? llorando por el olor a cebolla. Cebolla. Y el agua, que eran las lágrimas de Tita, después se secaron y se convirtieron en sal. Y con esa sal alinearon la ensalada y la comida durante un año. Ah, sí. lo que me pregunto es cómo con esa sal no les pasó lo mismo que con lo de la torta. Claro, también, esto es realismo mágico, pero Laura Esquivel lo trabaja tan bien que ustedes no se dieron cuenta que eso había que cuestionárselo. Era como, ah, ya sigamos. Sí, sigamos, yo no me lo cuestionaba, es que era muy bueno, Nada, profe. nada, porque estaba tan bien trabajado que no se cuestiona, y eso es su estilo literario, ¿cierto? El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX. Hay más libros parecidos a esto, al realismo mágico, si les gusta a ustedes. ¿Ya? El padre del realismo mágico es Gabriel García Márquez. El año pasado ustedes leyeron, ¿cómo se llama? Muertes de una... Crónicas de una muerte anunciada. anunciada. Eso. Ya, él es el padre del realismo mágico, tiene todas sus historias son, a mí me gusta mucho el realismo mágico, yo tengo como 20 libros de Gabriel García Márquez porque me los compraba con el diario. Ya, entonces dice Florencia y ya, entonces el realismo mágico aparece en el siglo XX y uno de los padres es Gabriel García Márquez. El realismo mágico existe solo en América Latina, es característico de nosotros. Nosotros somos los que trabajamos esto, porque así como dice Gabriel García Márquez, dice, nosotros también hacemos estas cosas, decimos, le damos explicaciones como súper irreales y las hacemos parecer real. Y como que nadie se las cuestiona. Es como, por ejemplo, nunca han escuchado que si uno está con un primo, le va a salir su hijo con cola de chancho. Sí. Sí. Es completamente absurdo. Se Pero supone que eso sería por la falta de genética. ya, pero por ejemplo, es completamente absurdo. Pero Que no eso, tenemos genética de un chancho. claro, bueno, tenemos pero nosotros lo tomamos como que sí, sí, nadie se lo cuestiona. Nosotros Sobre sí todo los chilenos que somos hablamos. parte del realismo mágico, ¿ya? Entonces aquí tenemos una mezcla entre el realismo mágico y también, por ejemplo, la identidad que nos está transportando, que nos dan las comidas, porque, por ejemplo, tenemos a de que ustedes ahora en estos momentos, si me duele el estómago, me tomo algo, ¿cierto? Me tomo una pastilla. Pero en realidad, ¿y dónde está eso de que no podemos hacer una agüita de hierba? Eso no es lo mismo. Si sirve, pues si hay identidad también, pues esos son Sí, pero años se de trata de... tradiciones. Ya, ahí para que vayamos trabajando, ven que este libro es mucho más importante que el amor de la tita. No Ya sé, dice, es que es muy bueno, profe. No nos importa nada. ya ver, entonces vamos a hablar, el realismo mágico aparece entre la porque esto es como que empieza a comentar el realismo mágico porque aparece esta cultura de la tecnología, de la civilización, de lo que yo les estaba comentando, de que América empezó y vino así, boom, las máquinas, la tecnología, todo, y vino a arrasar con toda la identidad que existía, con todo lo que nosotros teníamos como rico como identidad cultural. Entonces aparece esta cultura de la tecnología, el mestizaje que se hizo entre la cultura autóctona, ¿cierto? Y en esta nueva cultura de colono, que lo podemos ver reflejado en el doctor. El doctor tenía su abuela que era indígena, ¿cierto? Que era un estadounidense, una indígena india,
y versus que él era un completamente civilizado y letrado, ¿cierto? Era un doctor, él estudió, fue a la universidad, etcétera, pero él Sí, igual, pero... dígame Clemente. No, perdón, la interrumpí, continúe Ah, esta ya. tía. Pero igual, ¿cierto? Este doctor, él tomaba y apropiaba todo lo que le había dicho su abuela, porque era cierto, porque es verdad, porque sirve, Ella era como la que experimentaba. ¿cierto? Ella experimentaba y estaba bien. Y por eso aparece este realismo mágico, ya dice, y también sobre todo esta cultura de la superstición, que a veces estas cosas del realismo mágico son supersticiones y que nosotros no sé, pues toca madera para que no te pase, son supersticiones en realidad, pues tampoco no es real, ¿ya? Y Ajá. por eso hicieron de la palabra, como dice nuevamente, y como queremos recalcar, la palabra es una herramienta y es la herramienta más poderosa. Una de las características del realismo mágico, aquí vamos a ver algunas. Dice que tiene contenidos con elementos fantásticos o mágicos que son percibidos como normales en los personajes. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo de la mamá que aparecía, el fantasma, lo que producía la comida, ¿cierto? Esto es realismo mágico, ¿ya? Luego dice, se destaca la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. Y esto aquí se ve, pero fielmente, todo lo que me produce la comida, empezaba, ¿cierto? Describía cada detalle, las emociones, lo que sentía la gente en la piel, lo que les producía la comida. Y eso era lo Sí. atrapante de la El novela. primer plato fue medio rarito. El pastel fue ¡fua! ¿Cierto? Ahí la Constanza me pone el momento Woody. Sí, hay que revisarlo a todos. A revisar No, la escuela Russell. los platos eran como el realismo mágico, Sí, sobre todo. que Sobre todo, producían como una sensación a los personajes cuando a Tita le pasaba algo. claro, y cuando Hasta- dicen ahí, ¿cierto? Que, por ejemplo, todo lo que ellos se comunicaban a través de la comida se terminaba haciendo, ¿cierto? Decía como que se hacían los caldos dentro de la Gertrudis. Sí, pero profe, hasta una cazuela puede curar la depresión ahora con este libro. ¿Cierto? Sí, Ahora, yo, para que no digan que la sopita no alivia las penas. Un caldo de sí. pollo. Se incluyen también dentro del realismo mágico los mitos y las leyendas, sobre todo, no hay nada más supersticioso que eso, ¿cierto? Dentro de sus textos se pueden ver representados también esto. Y sobre todo también los múltiples narradores, que eso hace que a veces la novela se sienta, ustedes tienen que ser como unos lectores despiertos, tienen que ser ávidos lectores, porque si no, no se van a dar cuenta que hay cambios de narrador. Porque, por ejemplo, nos empieza a narrar, ¿cierto? Esta novela, la empieza a contar, ¿cierto? La hija de Esperanza. Pero resulta que hay un momento que parece narrador omnisciente. Entonces hace estos cambios de narrador. Eso es lo que pasa mucho en las novelas de realismo mágico y ustedes tienen que estar despiertos. Se combina también la primera y la segunda y la tercera persona gramatical, ¿ya? Para ver y entregar a ustedes distintos puntos de vista. Y eso no tampoco, esto es nuevo, no se había trabajado. Si la novela era omnisciente, la novela era omnisciente hasta el final. Pero aquí no, se utilizan todo. Imagínense así como lo capo que eran los escritores de esta época, y eran nuestros, pues eran americanos. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ¿cierto? Ya que algunos no tienen explicación o son muy improbables que ocurran. Y el tiempo, como decía el Agustín, el tiempo es percibido como cíclico. Y esto es lo que pasa acá. El tiempo no es lineal, no tiene un inicio y un final. El tiempo es un círculo. El tiempo Sí. es cíclico, se vuelven a repetir. Es medio rarito el tiempo. Sí, porque el tiempo porque ustedes tienen que estar despiertos. Y esto también es Que una por ejemplo característica en una página salía de que mamá Elena había muerto y que después pasó esto y aquello y después más adelante responde mi pregunta de cómo murió mamá Elena, de qué pasó esto y así como medio confuso. Claro, porque esto busca que ustedes sean unos lectores que estén despiertos, que ustedes vayan, que busquen. Por ejemplo, antes no existían los finales abiertos. Esto aparece con las novelas del siglo XX. Eso de que a veces uno dice, pucha, y el final, y cómo, y uno tiene que completarlo con su imaginación, con lo que uno entendió. Y esto es todo característica del siglo XX.
¿Ve? Entonces aquí hablamos de nuevo del tiempo y dice, el tiempo es cíclico o aparece a veces distorsionado, como dice el Agustín, para que pueda repetirse el presente y resulte similar al pasado. Los escenarios también suelen estar relacionados con la realidad. Y eso lo hace mucho más humano porque está 100% el escenario físico está retratado fielmente a la realidad, ¿cierto? Latinoamericana, por lo que aparece siempre la pobreza y la marginalidad, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos ejemplos nuevamente, ¿cierto? Que habla del realismo mágico en la obra. La comida influye en las personas, ¿cierto? Este realismo mágico. Según su estado de ánimo, ¿cierto, Tita? De lo que prepara Tita es lo que le sucede a estas personas. Y esto parte, ¿cierto? Del momento que Tita cocina la torta, ¿cierto? Para el matrimonio de su hermana. Y ella expone, ¿cierto? Y le entrega toda la amargura, la tristeza, la pena, la angustia, la desolación que sentía en ese momento y todas las personas empezaron a sentir eso. Y es cierto que se convirtió en la vomitón. No, sí, profe. En una fue perturbador cuando se resbaló, cayó al suelo, hizo un chorro, Sí. se Luego manchó ella solita. sí. Entonces como que ahí tenemos otra característica y eso es realismo mágico. Y tenemos también el nacimiento de Tita, ¿cierto? Que habíamos hablado al principio, que ya que como nace Tita, y vemos de nuevo, vamos al tiempo, el Tita nace y eso mismo, su forma de nacimiento, que fue fatal, ¿cierto? Fue triste, angustiante, nos da un presagio, cómo va a ser su vida en realidad, como que ella estaba destinada a sufrir. Ya. Argumento de la obra, ¿cierto? La novela, ¿cierto? Narra la historia de un amor imposible, ¿cierto? Entre Tita, la hija menor de Mamá Elena, y que estaba, ¿cierto? Destinada por esta tradición, de nuevo otra tradición, ¿cierto? De que ella tenía que permanecer soltera porque tenía que cuidar a su mamá hasta que muriera. Horrible. Sí, horrible. Horrible. Ella dice aquí, ¿cierto? Que es huérfana a los 2 días de vida porque muere su papá, ¿cierto? Y ya sabemos por qué muere el papá, le da un ataque al corazón porque resulta que la mamá no era nada una blanca paloma. No. ¿Cierto? Y Tita es criada entonces por Nacha, porque la mamá de Tita, mamá Elena, no puede seguir alimentándola, se secó, no tiene leche para alimentarla y por eso Nacha se hace cargo de ella. Y ahí en ese momento, cuando Nacha se hace cargo de Tita, le empieza a entregar todo su conocimiento milenario y lo vierte en ella en torno a la cocina. Tita demuestra desde su niñez las grandes dotes creativas, la inteligencia, así como su carácter dulce y a la vez firme, lo que permite destacar en todo lo que hace. Sin embargo, ¿cierto? Su madre reprime toda su iniciativa, una y otra vez, ¿cierto? Y entre ellas, una de las más importantes es casarse. Y quien ama, ¿cierto? A quien lo ama. El propio Pedro le ha declarado su amor, pero mamá Elena solo le ofrece el matrimonio de Rosaura y Pedro acepta. ¡Ay, qué horrible, Pedro! Este acepta solo para estar más cerca de ella. ¿Qué pensaron ustedes en ese momento cuando Pedro dice, sí, me caso nomás? Me dio rabia, profe. Odio, profe. Yo dije, Porque la pudo ya. esperar, no sé si es su amor de No, su vida. no, sí, profe, lo que yo me dije fue como que ya en el futuro ya sé que esto va a ser un problema. Y fue un problema. Claramente, pues, y así fue como, ¿qué onda? Y hasta el papá le dice así como, hijo, nos dejaste horrible, dijiste que estaba bien enamorado de Tita y aceptaste casarte con ella, ¿por qué? Nadie lo está Tuvieron obligando. Nos dejó Yo lo vi como... como lo mismo, pero más barato. Sí, Oh, pero fue como que nos dejó como algo amargo en la boca, así como que... cierto, al tiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no consigue una, consigue la otra. Sí, no, mal, pésimo, dice. Y entonces formalmente está destacada por la presencia de características propias del realismo mágico, ¿cierto?, hispanoamericano, y por la capacidad plástica de la autora. El narrador domina y supera la acción como si fuese, ¿cierto?, el narrador de esta obra parece un director de cine. Esta es la estructura de la obra, ¿cierto? La historia nos empieza a reflejar y está destinada en 12 capítulos, ¿cierto? Que nos demuestra de enero a diciembre, ¿cierto? Y cada uno nos va entregando una receta de Tita, que este libro, ¿cierto? Es el recetario de Tita.
y nos va enseñando también cómo hacer cómo cocinar estos platos maravillosos que son parte de la identidad mexicana. Ya, contexto histórico. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque el contexto histórico no solamente esta novela tiene realismo mágico, no solo tiene identidad cultural, no solo nos refleja, ¿cierto?, las tradiciones, sino que también nos refleja en un momento histórico particular que está sucediendo en México, que es la Revolución Mexicana, ¿cierto? Sí, la Revolución Mexicana, sí. Y se ve reflejada, ¿cierto? Porque hablas de rebelde, hablan de estos personajes que están haciendo. Gertrudis se hecho, convierte en comandante. Una de las Sí. hermanas se La convierte. hermana se convierte en Gertrude. Va en Gertrude XD. Al revés, al revés. Al revés XD. No, pero lo perturbador fue cuando se fue de la casa. Es como que vio al hombre y se fue corriendo hacia él y se fueron en caballo y no sé qué cosa. Y ahora sí. Y fue, sí, y quedé rarito y seguía el olor de los pétalos y que después regresa como un alto comandante. Fue raro. Realismo, pues eso es realismo mágico. Y ahora como que, ahora no estamos cuestionando esas escenas porque antes nos parecieron como, ya, pero No, seguíamos yo me cuestioné leyendo. en eso. Seguíamos... Ya, entonces, por ejemplo, esto que se ve en la cultura de la Revolución Mexicana, y es más, es aún, no solamente nos comenta, por ejemplo, que está pasando la revolución porque nos nombra personajes que son de la revolución y Gertrudis se convierte en comandante, sino que esto va mucho más allá, porque resulta que Laura Esquivel se toma de que en 1910 hubo una dictadura en México y hubo una gran problemática, y en ese tiempo había muchos esclavos en México, esclavos de color negro, ¿ya? Había muchos esclavos mexicanos, o sea, esclavos afroamericanos. Entonces, durante esta dictadura, estos esclavos se empezaron a arrancar, ¿ya? Empezaron a huir a distintos lugares, porque recuerden que ¿quién era el papá de Gertrudis? ¿Qué pasó, profe? ¿Quién era el papá de Gertrudis? Uy, yo no tomé en cuenta eso. Gertrudis no tenía el mismo papá que los otros. Recuerden que el primer capítulo... No. ¿No? Olvídalo lo que dije, recién me acordé. Sí, Que después de la muerte de la mamá fue a ver qué onda, porque recordó una parte de su niñez, que su mamá lo retó por una sábana, ¿cierto? sí, por estar metida en el armario con zapatos, y luego vio la caja. ¿No era José, profe? ¿José Treviño o algo así? Sí, pues, que era un mulato. ¿Qué es un Sí, mulato? es como de estas Una de mezcla, negro, o sea, una mezcla de un español de un español con un indio indígena. latinoamericano. Y ahí de nuevo hablamos del mestizaje, estas mezclas sanguíneas. Un mulato, ¿cierto? Es hijo de un negro, ¿cierto? De un esclavo negro con un mexicano. Y él dice, aquí había una colonia de negros huyendo de la guerra civil en Estados Unidos y del peligro que corrían de ser linchados. Y ahí arrancan, ¿cierto? A instalarse en un pueblo. Sí, y después resulta de que uno de sus amores de la mamá era... El gran amor. El gran Sí. amor de Mamá Elena era hijo, ¿cierto? Este hecho tendrá importancia tácita en la obra de esta colonia de inmigrantes. Una negra tiene un hijo con un mexicano. Y producto de esta relación nace este mulato que se llama José Trivillo. José Trivillo fue el gran amor de Mamá Elena. Otro amor que no fue realizado. El espacio físico de la obra. La novela se desarrolla sobre todo en la cocina, ¿cierto? Que es donde la parte de la acción de todos los personajes, la cocina nos representa muertes, la cocina nos representa nacimientos y la cocina también nos demuestra las pasiones arrebatadas. Y otra característica también es las frustraciones también. Es el rancho, que es el espacio físico donde se desarrolla la obra, donde está la casa, ¿cierto? Que es símbolo también, es un reflejo de una metáfora de que esta casa es como el símbolo de la sociedad, donde aprisiona a la mujer y también limita, ¿cierto?, las libertades del hombre, porque estaban todos en esta casa limitados, nadie podía ser libre en una prisión. Aquí tenemos los personajes principales, ¿cierto?, de la novela, que aquí tenemos a Tita de la Garza, ¿cierto?,
nuestra protagonista, diferente completamente a la hermana, era soñadora, inocente, inteligente, ¿cierto? Independiente, etc. Y aquí tenemos al Pedro, ¿cierto? Él tenía actitudes de niño, ¿cierto? Tenía Sí. esas salidas tan infantiles. Me dio tanta rabia cuando la tita por fin se iba a casar, ¿cierto? Con John, Ah, y sí, todo feliz. no, sí, Pedro vino y le dijo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Así. Yo me casé con tu hermana para estar cerca de ti. ¡Ay! Descarado. No pensó nada antes de casarse, no pensó en que afectaría. No. Nada, sin... Entonces ahí tenemos aquí a Pedro Musquín y tenemos otro personaje principal que es Mamá Elena, ¿cierto? Criada por una familia rígida y autoritaria, era dura, fuerte y de gran carácter. No, sí, Y que en una parte Pedro va y le jode el sueño al pobre médico, al John. sí, Eso fue triste. triste, aquí No tenemos a hubo, nuestro John. no hubo felicidad ahí. Tenemos los mejores personajes aquí a la Nacha, linda. Nacha, ¿cierto? Sí. La cocinera de la casa, la responsable, Era ella la adoraba más a Tita, viejita. la mamá de Tita, ¿cierto? Y también ella muere, cuando muere tiene una foto de su amor en sus manitos, cuando muere y la encuentra a Sí. Tita. Tenemos a Rosaura, ¿cierto? La hermana de la Tita, ¿cierto? La que se casa con Sí. Pedro. La que se casa con Pedro. Que también También es acepta. pesada esa. Sí, pues también acepta, ¿cierto? Esto, pues. Chayita. Después tenemos a la Gertrudis, que tenía todo el sazón porque su papá era mulato, ¿cierto? Entonces ella era toda ahí, tenía todo el ritmo en la sangre. Se hizo una gozadora de la vida y también muy responsable y muy dura porque pues, se hizo hasta comandante. Y ya tenemos a John Brown, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando, de que era estadounidense, que él era un símbolo de, por ejemplo, de la civilización, de que él era letrado, etcétera, pero también tomaba toda esta cultura nativa, ¿cierto? De los conocimientos sobrenaturales de su abuela, Kikapú, la luz del amanecer. Y las temáticas principales, que nos vamos a demorar, no vamos a hacer cortita porque estamos en la hora. De nuevo nos pilló el tiempo. Sí, el amor prohibido, ¿cierto? Una característica de, y también el erotismo, ¿cierto? Que se refleja mucho en el libro, ¿cierto? El hilo conductor de la obra, ya que existe este amor prohibido entre Tita y Pedro, tenemos el amor prohibido de la mamá también, de mamá Elena con este mulato, no es solamente Tita la que sufre con este amor prohibido. También tenemos la infidelidad, también marcado, ¿cierto? Por, partiendo de que mamá Elena es infiel a su esposo, ¿cierto? Después resulta que Rosaura fue infiel con, no sé, un código de hermandad, no tengo idea, ¿cierto? Uno tiene código hasta de amistad, ¿cómo se casa con el enamorado de la hermana, ¿cierto? Y después Tita también, Pedro fue infiel con Tita porque ya estaba casado, si ya no podía hacer eso. No, pues ya. Y más encima se suponía que era como que el amor verdadero, los dos eran vírgenes y como que no sé, iba a haber amor entre ellos, iban a ver su virginidad y la cuestión. Y resulta que Pedro, el muy imbécil, fue el primero. Sí. Sí, Ay. hasta que dijo de que tenía embarazada a la hermana y yo. ¡No! Claro, sí. Se hizo el loco bastante tiempo, pero igual iba a tener que consumar ese amor. Tenemos también una temática principal que es el amor eterno, ¿cierto? De este amor eterno entre la mamá, de nuevo, estos personajes que sufren por este amor, ¿cierto? Mamá Elena, Tita, Pedro, ¿cierto? La Nacha también, este amor eterno hacia un otro. Y también otra de las temáticas, ¿cierto? Transversal, que es el aroma de la cocina, ¿cierto? La cocina es símbolo de todo aquí, de vida, muerte, frustraciones, etcétera, amor, erotismo, etcétera. Eso en cuanto al libro, ¿cierto? Hoy día a las 12 les voy a habilitar su evaluación y su próxima lectura va a ser 1984. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, solamente que el libro es muy bueno. El PowerPoint ya se lo subí a Classroom por si lo necesitan ocupar, y recuerden que porque vayan viendo que en realidad yo me voy a ir en eso de las preguntas de desarrollo. En cuanto a la ¿Profe, y la tarea? ¿La actividad de las décimas? Sí.
Recibí todas las que ustedes me realizaron, el curso no las hizo todo, sí. Ah, pero yo la Ah. hice, profe. Ya, perfecto. Por 2. Sí, aquí están, a ver. Profe, esa fue la que mandó a Classroom, esa de la lectura complementaria. ¿La tarea? Sí. Sí, pues ustedes hicieron Ah, ya. ese que les mandamos un cuestionario. Ah, ya. Y aquí tengo, a ver qué dice para El revisar. cuestionario, pero era del libro, ¿cierto? Como Sí, po. conocimiento del libro. Yo Conocimiento pensaba del que un libro. cuestionario iba a tener como 30 preguntas. No, pues sí, era décimas eran 5 décimas. No, es que cuando dicen cuestionario, todos los años cuando decían eso eran como 15 preguntas. No, no. Aquí está, miren, ustedes desde su curso presentaron 15 personas. Ojo. Ya, entonces solo estas 15 personas van a estar a Ay, esas aparezco décimas. yo, profe, que soy ¿Ven? bueno. Profe, vimos una china. Sí. Tengo a tablón. Y ahí tenemos a todos los que me entregaron esa actividad. Eso, el internet me va mal. Ya, ya Bastián, no se preocupe porque estamos terminando. ¿Ya? Y les voy a dar ahí, que estoy leyendo ahí que dice momento UDI. ¿Y saben qué? Esa